Bienvenidos a la sección de reseñas del Pequeño Cerdo Capitalista. Hoy les voy a hablar de un libro sobre la vida de la primera mujer programadora. Quédense. Hoy en la lista de reproducción de los libros del Pequeño Cerdo Capitalista les quiero platicar de El algoritmo de Ada de James Essinger, un libro con el que estoy picadísima. ¿De qué se trata? Es la vida de la condesa de Lovelace, que de alguna manera históricamente se considera como la madre de la programación. Su historia está interesantísima porque era hija de Lord Byron, pero pues bueno, el Lord Byron era de verdad un cuate parrandero, mujeriego y jugador, y encima le encantaba gastarse el dinero que no era ni suyo. Entonces se casó con la mamá de Ada, pero pues el matrimonio les duró como que meses, casi, ¿no? Entonces, cuando Ada fue creciendo, su mamá estuvo súper obsesionada con, digamos que, controlar o tomar la imaginación de Ada para que no fuera a ser como los Byron. Entonces, ella la empezó a formar muchísimo en el tema de matemáticas, de ciencia y que tuviera un pensamiento más estructurado. Pero, oh sorpresa, los genes son muy poderosos. Entonces, Ada es como una gran, digamos, síntesis de la imaginación y la poesía de su padre y de esta formación matemática que le dio su madre. Entonces, ella estaba de chiquita súper obsesionada con volar y le gustaban mucho las máquinas, ¿no? Esta historia, toda la vida de Ada transcurre durante la época victoriana, durante la Revolución Industrial. Empezaba el telar de Jacquard, empezaban las máquinas de vapor y Ada estaba muy obsesionada con volar, ¿no? Entonces, ella creía que de alguna manera estas cosas se podían unir y volar. ¿Por qué se le considera la madre de la programación? Ella conoció a Charles Babbage, que le llevaba miles de años, cuando tenía 17 años, y quedó súper impresionada. Él estaba creando la máquina analítica y la máquina diferencial. Bueno, había hecho la diferencial, estaba creando la máquina analítica, que él la veía como una calculadora para poder hacer operaciones un poco más sofisticadas y sobre todo para evitar que el error humano causara problemas, ¿no? Por ejemplo, en la parte marítima. Entonces, lo curioso de este tema es que Ada veía esa máquina y no solamente veía una calculadora, veía como esta máquina pensante o más bien esta máquina a la que le podías dar instrucciones para que hiciera cosas. Entonces, ella le veía muchas más aplicaciones que solamente cálculos. Incluso pensaba que con esa máquina, si llegaba a desarrollarse, se podía hacer música. Entonces, digamos que ellos empezaron a colaborar y querían buscar financiamiento del gobierno inglés, y Ada lo que hizo fue traducir las notas de un científico italiano, pero un paper, ¿no? Pero lo curioso es que ella no solamente tradujo lo que él dijo, sino que en una de las notas le agregó la famosa nota G, que es un algoritmo o una serie de instrucciones para calcular los números de Bernoulli, que no me pregunten mucho de qué se tratan, pero es complejísimo porque es teoría de números, es un rollo, pero el caso es que ella daba instrucciones para que esta máquina pudiera calcularlos. Eso se considera el primer programa de la historia. Este libro cuenta a detalle toda la vida de Ada, desde, pues ahora sí que el antecedente del romance de los papás, toda su correspondencia con Charles Babbage y sobre todo, cómo era la época victoriana. A mí la época victoriana me parece muy interesante porque fue justo cuando las mujeres empezaron a incursionar en la ciencia de una manera como mucho más sólida y mucho más permanente, como el tema de Ada o como otras científicas que también están mencionadas en la novela. Hay muchas escritoras también en este periodo, como las hermanas Bronte, y pues obviamente también es una época fantástica en cuanto a los descubrimientos, en cuanto a la literatura. De hecho, por ahí el género steampunk es como está muy inspirado en esta época. Entonces, yo creo que si alguna de estas cosas les interesa, la ciencia, la poesía, incluso la tecnología actual y de dónde viene, este libro les va a encantar. Espero que con esta reseña se les antoje leer El algoritmo de Ada. Tenemos muchas más recomendaciones también aquí en esta lista de reproducción. Se pueden suscribir aquí al canal y recuerden que los libros son los maestros más baratos que pueden tener. Nos vemos aquí la próxima semana. Si les gustó el video denle like, compártanlo y suscríbanse al canal.